Bienvenidos a Meta de Éxito, el podcast donde Luis Louvier te impulsa a crecer, avanzar y alcanzar tu mejor versión. ¡Comencemos! Bienvenidos a Meta de Éxito, el podcast donde compartimos historias reales de emprendedores que se atrevieron a cambiar su vida a través de los negocios. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial, el señor Juan Cantú, que hace aproximadamente 4 o 5 meses decidió entrar al negocio del Bus Truck y en muy poco tiempo ha logrado excelentes resultados y un dominio sorprendente del negocio. Hoy vamos a descubrir cómo lo hizo, qué retos enfrentó y qué podemos aprender de su experiencia. Señor Juan, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, señor Lobo. Un placer, un honor estar aquí en su canal. Muy agradecido por toda la ayuda y todo el soporte y la guía que he recibido de usted. Y aquí estamos, echándole ganas. No, pues con todo gusto, y para mí es todo un placer que usted se encuentre aquí con nosotros y poder compartir todas sus experiencias desde el inicio hasta lo que lleva hoy en el negocio, que estoy seguro que va a ayudar a muchas personas. Bueno, si es de la misma manera en que usted nos ha ayudado a nosotros, contándome a servidor, con todo gusto estamos aquí en lo que usted necesite. Muchas gracias, señor Cantú. La dinámica del juego, señor Cantú, de este podcast es hacerle una serie de preguntas que tienen que ver con su persona, tienen que ver con el área del negocio, experiencias vividas. Y sin más, si me lo permite, vamos a comenzar. Claro que sí, a su orden. ¿Quién era el señor Juan antes de iniciar en el negocio del Bus Truck? El resumen, originario de México, soy mexicano. Mi nombre completo es Juan Manuel Cantú Garza. Nací en la ciudad de Monterrey, que es la capital del estado de Nuevo León, en México, pero crecí en un pueblo de la ciudad materna, mi abuelita, mi mamá, en Cadereyta. O sea, que cuando la gente me pregunta de dónde eres, yo digo de Cadereyta, pero pues nací en Monterrey, ¿verdad? Emigré a los Estados Unidos alrededor del 2000, pero antes de eso pues estudié la carrera de contador público en México y estuve trabajando en diferentes despachos contables, luego en la Secretaría del Estado, de Finanzas del Estado. Luego vino el crack del 95 en México, aguanté hasta el 99 y en ese tiempo estaba casado y mi esposa creció en México toda su vida, pero era ciudadana americana. Entonces decidimos hacer el cambio y emigrar a los Estados Unidos. Y así fue como llegamos por acá. Y pues algunos familiares en la industria del restaurante me jalaron para lo que es restaurantería. Uno empieza de todo, lavaplatos, busser, mesero, bartender. Llegué a la gerencia, con los años me asocié y abrimos un restaurante en el 2018, batallando, pero ahí lo fuimos nivelando, pero desafortunadamente llegó la pandemia y ¡pum! Bye, restaurante. Un montón de broncas que se nos vinieron, pero bueno, ya estamos aquí. Comenzó todo con un Uber, comencé con el Uber, luego mi pareja actual, ayuda con los fosters para caninos que buscan una casita para los perros, alguien que los adopte. Ella hace foster 2, 3 caninos por ahí al mes. Y una de las personas dueñas de uno de los shelters de los perritos me dijo, oye, ¿por qué? Cuando se dio cuenta que andaba batallando por aquí, por allá, ayúdanos a manejar una de las camionetas, una de las cargo vans que transportaban a los caninos hacia el norte de los Estados Unidos, a estados como Vermont, Nueva York, inclusive Canadá, que los adoptan. Entonces formaban grupos de 20 perritos y vámonos. Y así comencé con una cargo van, manejando una cargo van para estas personas. Pero luego con el tiempo, a los meses, eché números, dije, ¿les interesa a ustedes ponerme de chofer? Pero a lo mejor puedo incursionar con mi propia van, les reduzco sus costos y así comencé. Pero en general así es, o sea, mi historia es como la de todos los emigrantes, venimos a trabajar y venimos a echarle ganas. Y nos enfrentamos a un sinfín de obstáculos, pero siempre hay que buscar la manera de salir. Y el transporte fue lo único que vi que no paró durante la pandemia. Entonces dije, pues de aquí soy. Me tengo que poner a buscar cómo desarrollarme en el transporte. Es una industria fuerte, es una industria que no para, 24/7, 365. Y así fue como comencé, ¿verdad? Ya después me encontré con su canal. Me encontré con su canal y ya lo demás es historia. Así es. Qué bueno y qué interesante la historia. Y bueno, como usted mismo lo dice, como todo inmigrante nos tocó dejar
todo lo que hayamos construido atrás y comenzar un nuevo sueño. En su caso, bueno, es un contador. Eso es algo, una profesión muy demandada y una profesión muy interesante. Y nada, aquí llegó a Estados Unidos y qué interesante lo de los perritos y bueno, quizás fue una señal que recibió por esa contratación para lo que hoy en día hacen sus funciones. Hacemos, así es. Fue el comienzo. Así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le motivó a entrar en la industria del transporte específicamente con el bus truck? Bueno, con la cargo van, comencé con la cargo van, les propuse a estas personas, yo compré una cargo van y les propuse hacerles yo las entregas de los caninos directamente y posteriormente empecé a trabajar con aplicaciones. Obviamente no conocía nada sobre el transporte, sabía que me di cuenta que es una industria fuerte, que es una industria rentable. Obviamente, como todos los negocios, tienes que administrar tu tiempo y administrar tus metas para poder conseguirlas, porque si no, puedes estar manteniendo una situación, pero no sabes si estás en crecimiento o no. Tienes que darte cuenta si estás creciendo. Entonces, como le digo, afortunadamente, mucha gente se basa en las redes sociales para empezar a investigar, y yo empecé a investigar, oye, ¿qué puedo hacer con la cargo van aparte de llevar los caninos? Porque los caninos eran 2-3 viajes cada 30, 45 días. Y a veces me pasaba una semana, 2 semanas esperando el siguiente viaje y pues, ¿qué sigue? Afortunadamente no me encontré a ninguno de los influencers que malinforman, sino que me topé con uno de sus videos, uno de sus reels suyo. Y me inspiró la manera, la sinceridad, y pude percibir el gran alto nivel de ética que usted tiene. Entonces eso me llevó a ¿sabes? Gracias. Eso es la verdad. Aquí de enfrente de su audiencia, públicamente le aseguro que a todas las personas que recibir la preparación de parte suya es la mejor decisión que pueden tomar, porque es una guía clara, transparente y honesta, sin tabús, sin mentiras. De hecho, derecha a la flecha, como decimos en México. Y ese video suyo con la cargo van, dije yo, bueno, pues voy a modernizar mi cargo van, porque es una Sprinter van Mercedes, pero 2014. Estamos hablando de 2-3 años hacia atrás, que yo empecé a ver sus primeros videos. Dije, bueno, renuevo una van y me pongo a hacer todo lo demás, a sacar los permisos para lograrlo. Y usted fue evolucionando y pues dije, bueno, o sea, el señor Lobo nos puede ayudar con los permisos, el LC y todo lo que conlleva. Obviamente dije, si una van le caben 2 pallets, pues a un bus truck le caben 6, 8, a lo mejor 10, a lo mejor más, ¿verdad? Entonces, el nivel de tratar de decir, bueno, si ya voy a hacer una inversión de $50,000, $40,000, $30,000, pues me voy con el bus truck, porque sentí la confianza completa de que la preparación que iba a recibir iba a ser directa y con resultados favorables, porque usted sabe lo que está haciendo y por experiencia propia, ¿me entiendes? O sea, el prepararse es fundamental. Yo no conocía nada de la industria, lo único que sabía es que no paró durante la pandemia y me llevó todo un año quitarme todos los problemas financieros. Perdí mi casa, perdí todo con la pandemia, desafortunadamente. Nos quebramos, sí, y me llevó un tiempo tomarme el tiempo de ver hacia dónde iba a ir, ¿verdad? Primero había que resolver todas mis cuestiones financieras y al mismo tiempo sobrevivir, trabajar para generar ingresos y luego comenzar a planear, porque personas como usted, como yo, como todos los que incursionan en la industria, es porque quieren hacer algo, quieren volver a brincarse ese obstáculo de financiero, tener independencia financiera, independencia laboral, pero no es fácil, o sea, no es ya gratis tampoco, ¿verdad? Pero queremos sobresalir, pues hay que ponerse a trabajar en ello, y qué más que recibir una buena preparación, una buena guía. Y eso fue lo que me llevó a tener un bus truck y a trabajar con una buena guía. Muchas gracias, señor Cantú, por todas las referencias que hace hacia mi persona. Muy honrado y me siento gratificado de que toda mi enseñanza o todo mi video, toda mi información que transmito y por supuesto en privado la mentoría que hacemos, donde le ponemos más foco, hayan servido y estén dando resultados. Y esa es la idea de las personas que tienen éxito en este negocio, que apliquen con disciplina o que me hacen caso a las cosas que yo indico, que es simplemente tener paciencia. Todo va a fluir. Y usted tiene hoy en día 4 o 5 meses, ¿no, señor Cantú? Sí, empecé
Compré camión y me preparé obviamente antes. Unos eventos familiares me impidieron empezar el Over the Roads cuando yo había planeado, pero comencé prácticamente en abril. El 20 de abril fue mi primer Over the Road. Y normalmente estoy tomando 30, 40 días y regreso 7 días. Le hacen su chequeo al camión, le hacen el chequeo, ¿verdad? Descanso, planeo el siguiente Over the Road y va de nuez. Qué bueno y esa es la idea, que está trabajando como es el deber ser. ¿Qué fue lo más difícil al dar el primer paso de ingresar en el negocio, señor Cantú? Sabemos que como muchas veces las cosas no van bien, pero también hay ciertas realidades. ¿Qué fue lo más difícil de dar ese primer paso? Lo más difícil es estar fuera de casa, porque como trabajé 20 años en la industria del restaurante, de la hospitalidad, estás sociable, 100% sociable, estás en contacto directo con gente, llegas a tu casa, sales y ves 100, 200 personas diferentes. Acá sí, tienes contacto con gente, el dispatcher, donde llegas a hacer el pick-up, donde llegas a hacer el download, pero es un poquito más solitario, es un poquito más, tienes más tiempo para hacer más planeaciones. Eso fue lo único que noté, pero manejar para mí no es tan difícil. Estar over the road, que sí es todo un suceso, ¿verdad? Estar rodando durante todo 30 días por todas las partes que te mande el trabajo, sí es algo fuera de lo normal, ¿verdad? Pero no se me hizo difícil. Lo único es estar fuera de casa 30 días, pero es algo que te puedes adaptar si tienes la visión y si tienes la paciencia, como usted dice, de hacerlo, del propósito de llevarlo a cabo. Sabes que es un elemento que tienes que incluir en este trabajo. Y prácticamente pues nada más. De ahí para allá nos adaptamos al trabajo, así es. No, el estar en la carretera, muchas veces sabemos que el tema de estar solo, el tema de dormir en sitios públicos a veces no es fácil, pero también si usted se mentaliza lo que es la parte de conocer, de ver lugares, de ver paisajes, de ver cosas distintas, eso compensa muchísimo. A mí en lo particular me gustaba mucho. Cada atardecer es en diferente ciudad, en diferente estado a veces. Es una aventura, es muy lindo. Exacto. ¿Qué decisiones fueron clave en esos primeros 30 días, señor Cantú? Sabemos que todo inicio, y más usted que viene de una alta trayectoria en la industria gastronómica, en los restaurantes, sabemos que hacer un cambio muchas veces no es fácil. ¿Qué decisiones fueron clave esos primeros 30 días para poder llegar a tener éxito o encaminarse en el camino correcto? La planeación de decisiones es, por ejemplo, hacer planes de que posiblemente te puedas quedar con una falla mecánica en el camión, ¿verdad? Tener un network de road service. Es una decisión que puedes llegar a tomar para no empezar a buscar ayuda cuando te pasa, sino ya tener información por adelantado, ¿verdad? Saber, obviamente, saber, en este caso, pues de la manera que usted explica cómo cobrar, obviamente saber cuál es el rango de lo que se va a cobrar, saber cuánto se va a cobrar por milla para no estar regalando el trabajo, para no estar batallando o hacer quedar mal a la industria por no conocimiento. Tienes que prepararte, saber, informarte, decir, bueno, qué es lo que se cobra, qué está bien, qué está mal. Esa es otra decisión que debe uno de tener bien clara. No simplemente tomar cualquier ruta porque a lo desesperado, porque no va a ayudar para nada. Todo tu esfuerzo no se va a ver recompensado. Y la más importante es saber dónde prepararte. Como en mi caso, que yo no tenía los detalles de la industria del transporte, pues elegir bien dónde prepararse. Yo estoy con usted en ese aspecto de que antes de iniciar cualquier carrera o cualquier trabajo de cualquier nivel, uno se tiene que preparar. Uno tiene que tomar un curso, prepararse, preguntar, y antes de irse a lo loco a trabajar, como usted dice, hacer una planeación de decisiones para tratar de llegar a las mejores metas. Si no, es tiempo perdido en la carretera y tiempo perdido para la industria. Es importante, señor Cantú, porque todos no nacimos aprendidos.
Usted es un experto en el área de la contaduría, usted tiene una gran experiencia en el área de los restaurantes. Y entrar a un negocio nuevo, por más disposición y por más ganas que existan, siempre van a haber cosas que se van a escapar de su conocimiento y de sus manos. Y es allí donde viene la preparación, es allí donde hay que documentarse, porque una sola palabra muchas veces nos puede causar un gran problema, o desconocer un término, o desconocer una función nos va a causar un gran problema. Y es importante siempre la preparación. Y usted lo tiene claro. ¿Cómo fueron? ¿Recuerda su primera carga? Sí, mi primera carga, bueno, debo de mencionar que estoy en una de sus unidades de despacho, porque como le digo, no tengo la experiencia todavía de negociar los rates y no quiero regarla, como decimos los mexicanos, regarla bien feo. O sea, hay que ir de la A, la B, la C, la D. Entonces ahorita estoy en la B ya. Ya pasé por la A, que fue la preparación, la guía. Ahora estoy en la B, que es la coordinación y el soporte técnico. Y pues estas personas inmediatamente, con las personas que usted me refirió, ese mismo día me agarraron una carga. ¿Ya estás listo? Sí, seguro, sí, perfecto, vamos a darle, te vamos a apoyar, no te preocupes, vamos a estar contigo. Y afortunadamente fue en la misma ciudad donde yo vivo. Yo vivo en un pueblo chiquito cerca de San Antonio, Texas, a unas 27 millas de San Antonio, Texas. Podemos decir que es parte de San Antonio, Texas. Y me consiguieron mi primer pick-up en una bodega que era un equipo de sonido que iba a salir de ahí, de esa bodega. De esos equipos de luces y cables y consolas que van en sus suitcases negros, en estos compartimentos negros sellados, ¿verdad? Iban para el estado de Maryland. Perfecto. Esa fue mi primera carga en abril. Así es. Y de ahí para allá, señor, estos señores me han tenido todos los días ocupado. No me dejan descansar, que se los agradezco del corazón. Pero qué maravilloso escuchar eso, porque eso es importante. Y usted está con uno de mis mejores dispatchers y un equipo bastante bien. Muchas veces las personas, incluso con ese mismo dispatcher, no, que no me mueve. Y yo le digo, mira, aquí hay muchos factores, aquí hay factor disposición, aquí hay factor disciplina, aquí hay factor zona donde te encuentres, aquí hay factor reubicación. Son muchas cosas y eso es lo importante. Por eso es la preparación también, de lo que estábamos hablando hace poco. Porque tienes que conocer el negocio, tienes que tener paciencia y tienes que adaptarte. Y eso es lo que yo les digo a ustedes en la mentoría, porque yo les hablo claro y raspado, como quien dice. En estos días hay algo muy sin rodeo, porque es así. Y a muchas personas, señor Cantú, le admito, no les gusta escuchar la verdad. Ayer tuve justamente una conversación con una persona interesada y me dice, no, yo tengo 5 días en el negocio, compré, en este caso fue el negocio de la Cargo Van, compré la Cargo Van, todo esto, yo no hablo inglés, pero yo no necesito ninguna asesoría, yo lo que necesito es que me deje un dispatcher. Y yo lo que le dije fue, amigo, mucha suerte y que Dios lo bendiga, porque ya yo ahí no puedo avanzar y cuando una persona está cerrada es complejo, ¿no? Es lo principal, o sea, tener el criterio abierto de que vas a una industria, en mi caso, que no conozco, y pues tengo que respetar a la gente que está ya en la industria con experiencia. ¿Cómo es posible que yo le voy a querer tirar al pato le tira a sus copetas? No. Exactamente. En estos días me tocó otro señor de Puerto Rico. Fue en la mentoría y cuando iniciamos la videollamada me dice, yo quiero que tú entiendas que tú me caes mal, pero te respeto. Y yo me pongo a reír. Y yo, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? Me dice, lo que pasa es que tú tienes una forma de hablar muy fuerte, muy directa. Y yo le digo, mira, señor, yo prefiero que usted me odie por decirle la verdad que me odie por venderle un sueño. Es así lo que muchos no quieren escuchar. Pero bueno, eso es parte, como quien dice, coloquialmente hablando, parte del paseo, señor Cantú. Exacto. Ok. Exacto. Señor Cantú, ¿cuál fue los errores que terminaron convirtiéndose en aprendizaje? Sabemos que todo no es color de rosa y sabemos que muchas veces hay errores que se cometen. Pues sí, o sea, en mi caso puede decir que
podría ser la falta de planeación en ciertos aspectos, como saber pensar que ya porque manejas una VEN puedes manejar un bus truck tan fácilmente como la VEN. Es un tamaño diferente de vehículo. Sí había manejado un bus truck anteriormente cuando hacía servicios para mi restaurante de catering, pues rentábamos un camión de ese tamaño para la silla, las mesas. Y sí, pero no es lo mismo manejarlo media hora, 45 minutos y luego de regreso y entregarlo al día siguiente, claro, manejarlo 30 días. Y sí, ahí me faltó practicar. Debía haberme tomado un mesecito practicarlo, ¿verdad? Para tomar bien las dimensiones. Y uno de mis sustos que fue que en el primer over the road, saliendo de una bodega en Dallas, se me acercó demasiado un 18-wheeler. Y por más que quise esquivarlo, me alcanzó a dar un raspón en la polera derecha. Pero es parte del, como usted dice, es parte del paseo. Parte del paseo. Parte del paseo, o sea, tomé el retorno de un puente en el primer carril y es mejor, con ese tamaño de unidades, es mejor irte por las luces, que te toque tu verde, das vuelta a la izquierda, te toca otra vez tu verde, vuelves a dar vuelta a la izquierda. ¿Por qué? Porque en esos retornos muchas veces no tienes visión total de tu derecha y si viene un camión, como en ese caso, que también venía demasiado recio para el área que era un área de 35 y este cuate venía como a 60. Wow. Quiso ganar la rampa para subir al freeway donde íbamos a subir. Yo también iba a subir, pero no me vio, yo no lo vi a tiempo y pues terminó su llanta de su último eje raspando mi polvera. Y pues esos son los errores. Debes de practicar un poquito antes de subirte a algo que no has manejado todos los días. Pero ahorita ya podemos decir que ya pasé el examen. Ya pasé el examen y ya estamos más que todo aprendidos y experimentados. Así es. ¿Qué hábitos o disciplina ha adoptado que hoy marcan la diferencia en este nuevo reto, en este nuevo negocio, señor Cantú? En la cuestión de la puntualidad. Es muy importante. El dispatcher cuenta contigo para ello y es muy satisfactorio tener esa ética de entregar a tiempo, si se puede antes y no fallar. Que sea una falla técnica o mecánica ya es otra cosa, pero no fallar nada más porque no pasa nada si llego una hora más tarde. Estoy en el tráfico y pues ya me tocó tráfico. No, busca una ruta alternativa, muévete, busca las opciones de que el servicio al cliente sea óptimo. O sea, esa es una de mis recomendaciones, disciplinas que tomé. La claridad, la honestidad, la adopté de usted, sinceramente. O sea, hay que ser claros y ser honestos con la gente que trabaja contigo. No decirle al dispatcher en 2 horas estoy ahí cuando estás viendo que el GPS te dice que son 3. No, entonces, si alguien te va a ayudar a resolver las situaciones, precisamente el equipo con el que me hables. Y mucha gente le gusta echar mentiritas piadosas. Y no, o sea, eso lo adopté de usted, la sinceridad, la claridad, la honestidad. Esto me gusta, esto no me gusta. Esa es otra actitud que uno debe de decir. Obviamente hay comunicación, uno tiene que buscar la manera de comunicarse con la persona y decirle, oye, me parece bien esto, no me parece bien esto, vamos a trabajar así, vamos a trabajar así. En el aspecto de que yo estoy ahorita abierto a recibir la experiencia de otras personas, cambia mucho la mentalidad que uno puede tener en cómo toma las cosas, ¿verdad? Nunca hay un regaño, siempre va a ser mejor. Eso es o sea, nunca tomarlo como una crítica o un regaño o una ofensa, sino como un aprendizaje, como usted dice. Esa es otra actitud que uno debe de cambiar. Importancia. Servicio al cliente, puntualidad, comunicación. Y es parte del éxito, señor Cantú. Eso que usted está resumiendo en esas herramientas que ha adquirido, que han marcado diferencia, es parte del éxito. Hoy puedo observar, señor Cantú, que domina el negocio a un 100%. ¿Qué factores llevaron a lograr ese resultado tan rápido? La disciplina, el enfoque, como usted lo menciona, las ganas de aprender la industria del mejor equipo posible, eso da resultados, obviamente. Y obviamente, como decimos en México, como algún maestro me dijo en la facultad, tus metas se logran cuando tienes un 99% de esfuerzo y un 1% de suerte. Pero yo le cambiaría un poquito a hoy en día. Yo diría que es un 90% de esfuerzo, un 9% de guía del señor Lobo y su equipo. Gracias. Y un 1% de suerte. Con esos números,
y el esfuerzo, la disposición y las metas se tienen que lograr, porque lo único que tendría o podría evitarlo sería algo fuera del control de las manos de uno, que podría ser, Dios no lo quiera, Claro. que uno se rompa una pierna o que el camión se incendie o cosas así. Ya no podrías seguir trabajando luego. Son causas fortuitas, causas mayores que ya. Exacto. Fuera del control de uno. De ahí para allá tiene mucho que ver la pasión que uno le ponga, las ganas de salir adelante es indispensable. Si no tienes ganas... Correcto, Sí, perdón. No, disculpe que yo lo interrumpí. No, y es correcto, porque la disciplina es la base de todo. Es una palabra tan sencilla, tan bonita que se escucha y muchas veces no la aplicamos, pero usted la tiene, el esfuerzo, y eso va atado, porque la disciplina va ramificada en muchos factores. ¿Cómo maneja los costos, la administración y la operación diaria? Es bueno, como contador y administrador, que era parte de mi trabajo antes, ahorrarle dinero a la gente, tanto en impuestos como en costos, tratar de ayudar a las personas en identificar dónde puedes estar perdiendo sin darte cuenta. Yo pienso que eso tiene mucho que ver, en mi caso muy personal, me ha ayudado para tratar de ahorrar en todos los aspectos, ¿verdad? Como le dije, antes de iniciar el camino, me hice de una network de road service. Me hice de una network de gente que me colabora aquí en mi base. Por ejemplo, ahorita apenas llegué ayer, over the road, ¿verdad? Llegué ayer y mi dispatcher afortunadamente me encontró una carga yo venía bajando ya del estado de Vermont con cargas, entregaba, y la siguiente me venían trayendo hacia... Y afortunadamente pues me encontró una carga que venía directamente a San Antonio y pues ya llegué a casa y mandé el camión con este grupo de personas que le digo que busqué con anterioridad dónde llevarlo, me le chequen los frenos, me le chequen los niveles. Uno lo puede hacer, ¿verdad? Pero es mejor siempre que un profesional en esas áreas lo haga, tener ese equipo detrás de uno. Así es. Identificar esos costos, digamos, no ir nada más a cualquier taller y te van a cobrar lo que no es. Obviamente, la mano de obra es cara en este país, ¿verdad? Pero si uno busca la manera de ahorrarse en este tipo de aspectos, es bien. Y en el sentido de lo que estoy percibiendo como ingreso, me siento confiado con lo que estas personas, el equipo me está ayudando, porque yo cuido dar un buen servicio y ellos cuidan que el ingreso sea lo justo. Obviamente, pues estamos empezando, vamos en la categoría B. Yo sé que toma tiempo llegar a un nivel profesional donde ya puedes, y a un nivel como dueño operador, donde puedes después ya obtener un rango mayor. Así que ahorita estamos enfocados en los costos, ¿verdad? Para tratar de bajar los costos lo mejor posible, abrir una cuenta donde vamos a sacar con alguna empresa donde nos den un descuento para las llantas porque las vamos a necesitar, las partes del camión porque las vamos a necesitar, y sobre todo el consumo de diésel, ¿verdad? Manejar promedio cuánto es tu costo por milla, incluyendo el seguro, incluyendo lo que gastas por diésel con el millaje, comparado al millaje que corres. Obviamente va a haber situaciones a veces en las que sale sale balanceado, pero como le digo, o sea, siempre gracias al equipo que tenemos ahorita como dispatcher, pues ellos me ayudan mucho a conseguir buenas cargas a un precio justo, mientras vamos aprendiendo en un futuro cómo negociar por las cargas. Pero ahí en eso confío en sus reels, ¿verdad? Que usted nos menciona francamente qué esperar de la industria, y como buen contador hago mis números, hago mis proyecciones y digo, no, sí se puede, esto sí se puede. La cuestión es como todo, Claro, saber ahorrar, saber gastar y informarse de las personas que ya tienen experiencia en la industria para alguna recomendación en algún servicio, en alguna compañía de seguro, en algún road service, en algún estado que ha sido poco. Ese tipo de información te ahorra dinero en un momento dado cuando una sorpresa o un gasto se presenta. Así es. Claro. Y ya usted está próximo a que su autoridad madure, señor Cantú, que debería, como le indiqué en la mentoría, debería considerar pronto hacer la preparación de dispatcher.
incluso yo la hago, porque ser dispatcher no es lo mismo que ser dueño operador. Hay muchas cosas detrás de una pantalla que están en juego y son las que lo tienen que hacer. Y estoy seguro que después que se capacite como dispatcher, usted va a tener excelente éxito, porque ahora es que se le va a abrir los canales buenos donde hay dinero. Y ahí es donde más descanso y más crecimiento. Así que estoy seguro que pronto vamos a estar en eso. ¿Okay? No, me lees de la mente, así es. Así no, es que yo veo a las personas cuando están proyectadas y la proyección arroja el resultado del éxito, y eso es lo importante. ¿Qué le diría a alguien que está pensando entrar en el negocio y todavía tiene dudas, señor Cantú? Que si no confía en él mismo, no trate de emprender ningún negocio, en este caso en la industria del transporte, porque aquí todo es confiar en uno mismo y saber tomar decisiones. Obviamente va a haber errores, prueba y error, pero se trata de eso, de prepararse para que sean las menos pruebas y errores posibles. O sea, pero sí, o sea, la confianza en sí mismo, que si no cree en sí mismo que va a salir adelante, mejor que no comience, que se prepare con las personas adecuadas. Obviamente hay mucha mala información en las redes sociales, y hoy en día todo el mundo se va a las redes sociales para conseguir asesoría, todo el mundo. Y sería muy bueno que tuvieran la suerte de contar con gente como usted, con su equipo. Gracias. Para poder recibir la información correcta. Información es igual a poder, ¿verdad? Entonces, Es correcto. esa sería mi invitación. Y muchas gracias nuevamente por la confianza. Lamentablemente, señor Cantú, hemos llegado al final de esta maravillosa e interesante conversación de su experiencia, pero queda una pregunta que la catalogo como mi favorita. Si usted pudiera volver, el señor Juan Cantú, que hoy está hablando conmigo, si pudiera volver a ese inicio antes de iniciar en el negocio, quizás cuando estaba con los perritos, quizás estaba pasando la pandemia, y si pudiera conversar con usted mismo justo antes de comenzar el negocio, ¿qué le diría al señor Cantú de antes? Híjole, yo le diría al señor Cantú de antes, pues que nunca pierda la fe por muchos obstáculos que puedan presentarse. Como le digo, o sea, en la carretera uno ve un sinfín de obstáculos que podrían presentarse a uno mismo, que nunca perder la fe y nunca dejar de tener la pasión por cada cosa que emprendes. Yo le diría a Juan Cantú, bien, prepárate bien, analiza bien la situación y aprende de los mejores. Eso es lo que le diría al señor Cantú. Aprender de los mejores es la clave del éxito. Qué bueno, interesante. Muchas gracias, señor Cantú, por compartir su experiencia, por mostrarnos cómo en tan poco tiempo se pueden lograr grandes resultados cuando hay enfoque, determinación y disciplina. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a usted, señor Lobo, y en un par de mesecitos por ahí, pues vamos a comenzar con lo del dispatching, claro que sí. Ya está en mis proyecciones, nada más que yo soy como un poquito a la antigua, yo me siento todavía que necesito un poquito más de tiempo así para seguir aprendiendo factores importantes, ¿verdad? Pero sí, para allá es la meta, y si Dios quiere, ya el año que viene estar disfrutando un poco más de los logros que pueden ser posibles en base a disciplina, así es. No, claro, y tomes el tiempo que necesite, y esa es la idea, que cuando usted esté preparado, tampoco dar las cosas aceleradas. Pero de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, señor Cantú. No, gracias, Lobo, y espero que cualquier persona que vea y escuche este podcast, no dude nunca en confiar y buscar la buena información en sus canales. De verdad, o sea, si no se me está gratificando a mí absolutamente nada, es pura sinceridad lo que le digo. Estoy muy agradecido y vamos por más. Gracias, así es, gracias, y esa es la actitud. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que cada historia de emprendimiento tiene algo de enseñanzas. Lo importante es dar el paso, aprender de los errores y seguir avanzando hacia tu propia meta de éxito. Esto fue Meta de Éxito, el espacio donde exploramos los caminos, retos y victorias de personas que decidieron apostar
que decidieron apostar por sus sueños. Mi nombre es Luis Lubié, mejor conocido como El Lobo. Muchas gracias, señor Cantú. Feliz día. Gracias, Lobo. Buen día.